El índice se desliza sobre la cuerda para trazar la ruta del alarido. Bueno, mi nombre es Víctor Méndez. Soy el guitarrista y cantante de la banda Domicilio Conocido. Hola amigos, mi nombre es José Luis Santos. Hola banda, soy Rodolfo Rendón, me dicen Mungo. Yo soy el bataco, toco la batería. Bueno, pues la banda realmente es una estructura clásica de trío, como la experiencia de Hendrix o como la Crema, guardadas todas las proporciones, nada más nos parecemos en que somos trío. Y pues yo creo que la gran influencia que nosotros manejamos parte de el blues de Chicago y del blues inglés, aun cuando está muy presente en nosotros pues Muddy Waters, por ejemplo, y Buddy Guy. El blues blanco judío pues es la gran influencia de lo que nosotros tenemos, le dicen Chicago Style, y por ahí andamos pues transitando. Para mí pues es un placer estar aquí con el maestro Víctor Méndez, que actualmente pues está rankeado dentro de los mejores guitarristas a nivel nacional, ¿no? Además de que es un exalumno del maestro Robert Fripp. Y aquí pues qué decir del maestro Mungo, que también un excelente baterista, extraído de las negras, de los hoyos funky de aquí de Ciudad Satélite. Hago algunos coros y pues igual toda la vida bluseando, y ahora que estamos concretando aquí con Víctor y José Luis en esta banda de Domicilio Conocido, que llevamos un buen rato en el trote del blues, y pues muy contentos porque sobre todo hay buena respuesta de la gente le gusta. I got a whiskey head woman, stays drunk all the time. I got a whiskey head woman, she stays drunk all the time, all the time. But I still love her just the same, 'cause she's my cherry pie. When she gets home in the morning, her breath smells just like a natural whiskey barrel. When she gets home in the morning, her breath smells just like a natural whiskey barrel.
Yeah, natural whiskey barrel. But I still love her just the same, 'cause she's my cherry pie. She gets home in the morning. Her breath smells just like a natural whiskey barrel. She gets home in the morning. Her breath smells just like a natural whiskey barrel, natural whiskey barrel, natural whiskey barrel, natural whiskey barrel, yeah. But I still love her just the same, 'cause she's my cherry pie. Nuestra primera presentación en público, no nos llamábamos así, se llamaba Esquina Bajan, para después encontrarnos que otra banda ya se llamaba así. Y se me ocurrió Domicilio Conocido, se me hace algo chistoso, medio satírico, y pues seguimos siendo Domicilio Desconocido, como dicen. Contraposición social y racial son ingredientes que detonarán una estética universal en los Estados Unidos hacia la medianía del siglo XX. A las figuras de Tampa Red, Big Bill Brownlee y Memphis Minnie se suman Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter y Willie Dixon, por ejemplo, bajo la rúbrica de Chicago Blues Style. En una partitura musical que oscilará entre la crudeza y el virtuosismo sonoro, el blues de Chicago quedará registrado en las legendarias grabaciones de la Chess Records, mismas que llegarán a Europa a los oídos de The Animals, Beatles, Rolling Stones y Yardbirds, entre muchos otros. Por esta feta llega el Chicago Blues Style a Ciudad Decibel. Improvisación precisa de blues a nombre de Domicilio Conocido. Infectado por el pedregoso bicho del rock
y con una ponzoña enrarecida por el jazz, el blues, la psicodelia y el progresivo, Víctor Méndez comienza su largo periplo musical a los 15 años. Desde su primer banda, Vía Láctea, y la travesía por Vector Escoplo, Oxomaxoma, Subsuelo y Tres un Par, su estilo mantiene una fidelidad con la improvisación. Alumno del célebre Robert Fripp, Víctor Méndez detona su vena por el blues en Domicilio Conocido, junto a José Luis Santos y Rodolfo Rendón. Es un placer estar aquí con ustedes y espero que verdaderamente afectemos su octavo nervio cerebral. Sí, claro. Bueno, primero que nada, el blues es un género bastante viejo, es de los géneros originales, es música folclórica norteamericana, de gente autóctona y de gente de África que llegó a hacer el mestizaje musical. Chicago de Nueva Orleans, y entonces se crea un género, el maestro John W. Handy escucha lo que está pasando y lo ordena de alguna manera, que es conocido como el inventor. Compases clásicos que marcan el estilo. Many more times, oh pretty baby, 'cause I can't take it anymore. How many more times, oh pretty mama, I'd rather walk out through the door. Come on, no more. Come on, no more. How many more times do I have to tell you that I can't take your shit no more? I want you, I need you, and I gotta be with you, but I'd rather walk out through the door. Yeah, yeah. Come on, no more. Come on, no more, 'cause I can't take it anymore.
el blues clásico y de ahí derivado del blues de Chicago, se supone que a diferencia del rock, son los 4 tiempos que está marcando Víctor de doceavas. Y esos son los 4. Y entonces aquí haces un doble. Uno de los ritmos del bajo es quizás sin duda uno de los que proviene del alma y es precisamente este que les vamos a presentar. There's a red house over yonder. That's where my baby's safe. There's a red house over yonder, peoples. That's right where my baby stays. Baby stays. And I haven't been to see my baby in about 99 and 1/2 days. Wait a minute, something's wrong. My key won't like your door. Wait a minute, something's wrong here. My key won't like your door. I got a bad feeling. Yeah, till my baby don't live here no more. Yo tengo mi proyecto de solista personal que se llama Providencia, que en ocasiones me acompañan otros músicos y a veces me presento yo solo con mi guitarra y mi amplificador tratando de hacer ruidos lo más originales y auténticos posibles. Siempre con un gusto grande y con un respeto grande por la música y por los músicos. Y agradecido a la vida
básicamente agradecido a la vida por tener la oportunidad de estar pegado a una guitarra, lo más cercano que haya a una mujer. Slide cuando lo deslizas. Lo demás son bendings. Y lo demás, lo que complementa eso, es el uso que hagas de la plumilla junto con tu dedo. Y también, muy importante, el timbre que buscas. Para lograr el timbre que buscas, puedes tocar con el dedo, puedes tocar con la plumilla. Un domicilio conocido aguarda tu misiva electrónica. Conéctate. Ciudad Decibel, alta tensión sonora de México para el mundo. There's a red house over yonder. That's where my baby's safe. There's a red house over yonder, peoples. That's right where my